Del Señor. 3 noches de poder que yo he titulado Más que Vencedores. Hoy vamos a iniciar con el tema que le he puesto por título Victoria en el cielo. Y voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de San Marcos, el capítulo 1, versículo 23 en adelante. San Marcos, el capítulo 1, versículo 23 en adelante. Es curioso, aunque nosotros sabemos cronológicamente el primer milagro que Jesús hizo, y este fue antes de iniciar su ministerio, fue el milagro de las bodas de Caná. Pero el primer milagro que registra el Evangelio de San Marcos es diferente, porque este ya se da más adelante del incidente de las bodas de Caná. Déjenme decirles que el Evangelio de San Marcos, aunque no vamos a estudiarlo solo esta parte nada más, es un evangelio que muestra al Señor Jesús en su máximo poder, haciendo milagro tras milagro tras milagro. Pero el primer milagro que aparece aquí, que se registra en San Marcos, el capítulo 1, versos 23 al 27, es un milagro que se da dentro de la iglesia. Interesante, ¿no? Jesús estaba en la iglesia cuando Él realiza este milagro, y fue un milagro portentoso. Jesús realizó milagros sobre la naturaleza. Ustedes vieron, calmó la tormenta, ¿verdad? El Señor Jesús. Jesús realizó milagros sobre la enfermedad, sanó muchos enfermos, pero también Jesús echó fuera demonios. Quizás una de las situaciones más difíciles fue esta. Y leemos aquí en San Marcos, en el capítulo 1, versos 23 al 27, dice así la palabra del Señor. Pero había en la sinagoga de ellos, por eso dijimos que es en la iglesia, ¿verdad? Porque estaban en la sinagoga, en ese tiempo eran las iglesias, por así decirlo. Un hombre con espíritu, ¿cómo? Inmundo. ¿Dónde estaba este hombre endemoniado? ¿Dónde estaba? En la iglesia. ¿Y a usted quién le ha dicho que a la iglesia solo viene gente perfecta y santa? Aquí en la iglesia vienen endemoniados. Posiblemente esta noche aquí podríamos haber algunos endemoniados. Vamos a ver esto más adelante. A veces a nosotros nos dan ganas de sacar a la gente que se porta mal de la iglesia, ¿verdad? Ay, ese hermano, ¿para qué viene? Miren, se da mal testimonio. Ese ha perdido el testimonio para que, miren ese cipote con ese pelo todo largo. ¿Qué viene a hacer aquí a la iglesia engañándose? ¿Dónde estaba este endemoniado? En la iglesia. Gracias a Dios nosotros no somos los dueños de la iglesia. El dueño de esta iglesia es Cristo Jesús, y su misericordia nos alcanza a todos. Voy a explicarle algo, mi querido hermano y amigo. No importa cuál sea la condición suya, hablando de pecado, no importa cuál sea la condición de pecado que usted tenga, el mejor lugar donde usted puede estar es en la iglesia. ¿Me entiende? Y cuando veamos hermanos así medio endemoniados, con dificultades, con problemas para vencer el pecado, en lugar de criticarlo, démosle gracias a Dios que sigue en la iglesia. Porque allá en el mundo no se va a componer, hermano. El endemoniado se compone aquí en la iglesia. Veamos, sigamos viendo el relato. Que dio voces diciendo, pero ya no era el hombre, era el demonio. Verso 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Esta es la parte que a mí me interesa del pasaje, aunque la vamos a tratar de manera corta. El demonio conocía a Jesús. Ese demonio lo conocía de manera personal y particular. Sé quién eres. Eres el Santo de Dios.
¿A qué has venido? Ya vamos a regresar a eso. Solo termino el relato para que no quedemos a media, ¿verdad? Verso 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y dice el verso 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Y le obedece. Todos los que vieron el milagro, porque el endemoniado fue sanado. ¿Dónde fue sanado el endemoniado? ¿En dónde? O sea, él endemoniado asistía a la iglesia y en la iglesia fue sanado. Así que vuelvo y repito, por más endemoniado y pecador que usted se sienta, el mejor lugar donde usted puede estar es aquí en la iglesia. Y óigame, hermano, haga oído sordo a las críticas, porque criticones en todos lados hay. Y aquí en la iglesia más. No, que mire que cómo se viste, que mire que no, que este ya es el novio número 25 que tiene esa muchacha, ¿cómo es que le permitimos? ¿Ha escuchado usted esas críticas? Tranquilo, aquí en la iglesia Jesús convierte la cizaña en trigo. Es el único agricultor que puede hacerlo. Saca fuera los demonios. Volvamos al demonio ese. Aunque la otra gente no lo conocía, a Jesús, ¿quién es este? ¿Qué poder? ¿Cómo se hace eso? El demonio sí sabía quién era. ¿De dónde conocía a Jesús? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Esta solamente es la introducción para que entendamos que las posesiones demoníacas conocen a Jesús personalmente. Ahora, en Apocalipsis, el capítulo 12 se nos narra una historia impresionante. No tenemos mucho tiempo para estudiarla toda, veremos algunas partes. Verso 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, nos habla de una gran guerra. ¿En dónde fue esa guerra? Verso 7 de Apocalipsis 12, y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Dónde fue esta batalla? Dos bandos, por un lado Miguel con sus ángeles y por otro lado el dragón con sus ángeles. El versículo 9 nos aclara quién es el dragón. Dice el verso 9, y más adelantito, mire, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama la lucha entre Miguel y Satanás, y una hueste de ángeles a ambos lados. ¿Quién es Miguel? El nombre Miguel significa ¿quién? Como Dios. El único que puede ser este personaje que se menciona 5 veces en la Biblia, 3 veces en el libro de Daniel, 1 vez en el libro de Judas y esta vez en el libro de Apocalipsis. El único que cumple con todas las descripciones que hacen estos 3 libros es Jesús. No hay otra. El mismo nombre, ¿quién como Dios? ¿Hay alguien igual a Dios? Solo Jesús, que es Dios mismo. Así que la batalla fue entre Satanás y Jesús. No nos imaginemos una batalla con pistolas o con bombas o con espadas, hermana. Era una batalla intelectual. Hay algo interesante. Verso 3 y 4 de Apocalipsis 12. Leemos verso 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ese dragón, es Satanás, dice que con su cola arrastró. La forma que se utiliza aquí, arrastrar, recordando la batalla de la que acabamos de leer, Satanás no utilizó armas, hermano. Fue una batalla verbal, intelectual, de ideas, de posiciones. Y dice que él arrastró a la tercera parte de las estrellas. Según Apocalipsis 1:20, las estrellas representan ángeles. Así que podemos decir nosotros claramente que la Biblia nos está diciendo que Satanás con sus artimañas engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Miren, el inventor de la política fue Satanás. Satanás fue el primer político. Sí, él se fue de ángel en ángel y le fue diciendo, mira, angelito, es que Dios
¿Cómo nos tiene? Nos maltrata. Pero si yo fuera Dios, si yo fuera presidente, así dicen, ¿verdad? Fuera diferente. Ya no comerán frijoles, puro pollito campero. Porque los frijoles ya casi a 1.50. Pero el primer ángel le dijo, no es así, Dios nos trata bien. No entiende. Y se pone el segundo angelito. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste vacaciones? Ya vas acumulando como 200 años de vacaciones. Pero si yo fuera presidente, si yo fuera Dios, otra cosa sería. Y ese ángel dijo, no, eso no es así. Y fue el tercero. Ay, angelito, tú tienes cara de que ya no aguantas esos mandamientos de Dios. Uy, eso es estar guardando sus leyes, que hagamos aquí, que hagamos lo otro. ¿Y saben qué? El tercero creyó. Tienes razón, voy a votar por ti. De cada 3, Satanás convenció a uno, la tercera parte. En ese entonces no era Satanás, era un ángel hermoso que Dios había creado, de la más encumbrada posición, pero en cuyo corazón nació el pecado. ¿Cómo fue posible? Ese es el misterio de la iniquidad, hermano. No podemos nosotros explicar, nuestra mente finita no puede explicar cómo en un ser perfecto nace el pecado y como primer deseo él quiso ser igual a Dios. Y la única forma de ser igual a Dios era matando a Dios. Por eso estalló esa terrible batalla. La tercera parte de los ángeles cayeron en la garra de Satanás. Pero al final Satanás fue vencido, hermano. Allá en el cielo, versos 8 y 9. Miren lo que estamos en Apocalipsis 12, versículos 8 y 9. Dice así: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, claramente lo dice, ¿va? Fueron arrojados con él. Es que la criatura jamás será poderosa o más poderosa que su creador. Dios tenía la capacidad y el poder para destruir a Satanás. Pero en su infinita misericordia y por amor a Él, a los ángeles caídos y al universo, Dios permitió que esta terrible rebelión continuara. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Vamos al libro de Génesis, capítulo 3. El hombre estaba recién creado. Génesis capítulo 3. Cuando se da, no sabemos, hermanos, honestamente la Biblia no da indicios de cuánto tiempo había pasado desde la creación de Adán y Eva hasta lo que pasa en el capítulo 3 de Génesis. Lo que sí sabemos es que Adán y Eva tenían conocimiento de lo que en el cielo había pasado. Sabían de Satanás y sabían, Apocalipsis dice que cuando Dios lanza, cuando Miguel saca a Satanás del cielo, ¿lo lanzó a dónde? Y Adán y Eva lo sabían. Y Dios les dijo, miren, Él no va a andar por todos lados, ustedes pueden andar tranquilos, Él solo va a estar ahí en el arbolito de la ciencia del bien y el mal. Por favorcito, no se acerquen a ese árbol. Dios pone una prueba, algunos dicen de obediencia, no, hermano, fue una prueba de confianza, porque Dios nos pide de nosotros primero que seamos obedientes. Dios pide que nosotros tengamos confianza en Él, es lo primero que nos pide. Eso es lo que Dios pide, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Así dice, ¿y la fe qué es? Es confianza. Dios pone una prueba de confianza y le dice a Adán y Eva, miren, ustedes pueden andar por todo el jardín, comer de todos los árboles, menos de este que está aquí, por favor ni se acerquen y por favorcito siempre anden juntitos. Porque si para algo hizo Dios el matrimonio es para que el esposo y la esposa estén juntos. Maña han agarrado los salvadoreños, ¿verdad? De que solo se casan, dejan la bicha alborotada y se van para Estados Unidos. Y el hombre por allá y la mujer por acá.
Y allá se consiguió una gringa, se olvidó de la familia aquí y se perdió la familia. Miren, si van a hacer eso los que están o las que están solteras, si piensan irse para Estados Unidos, o se van juntitos, o mejor no se casen y se van solteros, que consíganse un gringo allá. ¿Me entiendes? Porque el matrimonio fue hecho para eso, no para estar separados, para estar juntos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? En un momento Eva se separa de Adán o Adán se separa de Eva, no lo sabemos. Verso 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente, ¿quién es esa serpiente? ¿Qué dijo Apocalipsis? ¿El gran dragón? ¿La serpiente? Este es Satanás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuidado. Cuidado. ¿Qué está haciendo Satanás ahí? Persuadiéndolo. Y para persuadirla, ¿qué es lo que hace? Tuerce la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Satanás nos puede engañar torciendo. ¿Acaso no lo intentó con Jesús allá en el desierto de la tentación? Tírate, le dijo, porque escrito está. Tengamos cuidado. Satanás puede utilizar las mismas escrituras para persuadirnos. Con que Dios les dijo que se mueran de hambre. Dios no había dicho eso, ¿verdad? Había dicho algo con respecto a la comida, pero no eso. Pero Satanás tuerce la palabra de Dios. El primer error que comete la mujer, se pone a platicar con él. Miren, vamos a ser justos. No, mejor lo voy a dejar hasta el final. Lo dejo hasta el final de esta parte. Y la mujer le respondió a la serpiente. No tenía que responderle, no tenía que acercarse. Pero le dijo: no, serpiente, no es así. Dios nos dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Para qué cosa? Así, en palabras sencillas, Dios nos dijo que si comemos de este árbol donde tú estás, nos vamos a morir. ¿Qué es lo que hace Satanás? Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Dios es mentiroso. Miren cómo pone a Dios. Como un mentiroso. Dios es mentiroso, no se van a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Terminemos de leer el verso 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Era confianza. Por un lado, Dios había dicho: si comes, te mueres. Pero viene Satanás y dice: mentiras. Es que vas a ser como Dios. Ven cómo el diablo, su mismo deseo, trata de interiorizarlo en Eva. Serás como Dios. Lo que él había querido ser en el cielo. Ya no vas a ser princesa, ni tu marido será príncipe. Serán reyes aquí en la tierra. Hermano, y fue tan convincente el asunto que la pobre Eva comió. Ahora sí le voy a hacer la pregunta, porque muchas veces le echamos piedra y palo a quien no tenemos que echar. ¿Por quién estamos arruinados nosotros ahora en el pecado? Porque cuando Adán y Eva comen de aquel fruto, el pecado entró. Porque el pecado no es desobediencia.
La desobediencia es una consecuencia del pecado. El pecado es desconfianza de Dios. Es no tener fe en Dios. Eso es el pecado. ¿Me entiendes? Hasta que nosotros desconfiamos, entonces desobedecemos. Si nosotros no desconfiáramos de Dios, no desobedeciéramos. Por eso es que Jesús insiste en la fe. La salvación es por fe. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Porque lo que perdimos de Dios fue confianza. Así que lo primero que Él nos pide es que volvamos a confiar en Él. Tienes que confiar en mí. ¿Y cuánto nos cuesta hoy confiar en el Señor? Confiar en sus palabras, confiar en sus promesas. Voy a explicarte algo, hermano. Confiar en el Señor no es, ay, aquí están tus promesas, Señor, yo las recibo y acá y estas son tus bendiciones. No, confiar en el Señor es estar dispuesto a obedecer al Señor. ¿Me entiendes? Porque en el momento que tú no confías en Dios, tú y yo no obedecemos. Así de sencillo. Es que al final la gente que se pierda no se va a perder por desobediente. Se va a perder por no haber confiado en Dios. Y la preguntita: ¿quién tiene la culpa de que estemos como estemos nosotros? ¿Adán o Eva? Y cómo le echan garrote a Eva, ¿verdad? Que la mujer que comió, que no sé qué. Miren, vamos a ser así bien honestos, hermano. Eva se enfrentó, Jesús dijo de Satanás, el padre de la mentira, del engaño. Eva se enfrentó solita y cayó. Pero ¿y Adán? Eva llegó con la guayaba, porque no sabemos si era guayaba o manzana, ¿verdad? Alguna barra de, algún volado, una vaina de caragua de haber sido ese volado feo, ¿va? Y se lo llevó a Adán. Eva había sido engañada. Llega Eva a Adán. Eva, ¿qué hiciste? Está bien rico, Adán. Probalo. Adán no tuvo enfrentamiento con Satanás. ¿Saben qué hubiera pasado si Adán no se hubiese comido el fruto? Dios hubiera destruido a Eva y hubiera hecho otra para Adán. Y Santa Pascua, y aquí no pasó nada. Pero vino el Adán, hermano, que nadie le engañó, sino que la mujer se lo llevó solito, agarró. Bueno, mi amor, aquí que nos entierren juntos en la misma tumba. ¡Guay! Y la agarró y se la comió. ¿Quién tiene más culpa? ¿Eva o Adán? A Eva la engañaron, Adán solito cayó. Bueno, dejemos ese asunto y volvamos a la realidad. ¿Nos convertimos en reyes, como dijo Satanás, en dioses? No, mis hermanos, nos convertimos en esclavos, porque la paga del pecado es muerte, mis queridos hermanos. Pero allí en ese momento de derrota aparece el Señor y ofrece la victoria que Cristo, que Miguel había ganado en el cielo. El Señor la ofrece a la humanidad derrotada. Verso 15 de Génesis 3, leamos. Dios llega, todo el mundo está temblando, Adán está temblando, Eva está temblando, la humanidad ha caído, la muerte ha entrado, el dolor está entre nosotros, la condenación es eterna, el ofendido es Dios, lo abofeteamos, lo escupimos, y aquel que ha sido ofendido se presenta con la única y como la única solución. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a Satanás, la mujer como representante de la humanidad, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa profecía se cumple en el Nuevo Testamento. Mañana vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero de manera más palpable en ese pasaje tan conocido del Evangelio de San Juan,
San Juan, el capítulo 3 y el versículo 16. San Juan 3:16. ¿Qué tanto nos amó Dios? Este es el reflejo de Génesis 3:15. Este es el cumplimiento de Génesis 3:15. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es que nos ama. Un amor que atraviesa la ofensa, que deja a un lado la traición. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál era la simiente? ¿Ah? ¿Cuál era la simiente que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente? Aquí está. Que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, Él aplastó la cabeza de la serpiente. ¿Fue fácil? La profecía decía que la serpiente le iba a ¿qué? A morder el talón. Satanás hizo sufrir a nuestro Salvador en aquella cruenta cruz, pero lo hizo por amor, para que tú y yo fuéramos victoriosos donde habíamos fallado, para que todo aquel que en Él, Dios ama a todo el mundo, pero no va a salvar a todo el mundo. Hay que creer. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? Dejaron de creer, desconfiaron de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Hay que creer, hay gente que dice, no, primero hay que obedecer y después somos salvos. Es al revés. Primero llegamos a Dios y creemos. Y entonces somos, una vez que somos salvos, entonces tenemos la fuerza para obedecer. ¿Entendemos? Aquel que dice, no, mi hermano, que hasta que yo sea obediente, hasta que guarde el sábado, me voy a bautizar. Equivocado. Es que sin la fuerza que es Cristo, no podemos obedecer. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la guerra continúa. Ahora este mundo ha caído, pero Jesús vino a morir en una cruz para que nosotros tuviésemos oportunidad. Tenemos que tener cuidado con nuestra vida. Mire la advertencia que hace el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro. Busquemos Primera de Pedro, el capítulo 5. Esta es una epístola que está casi al final, antes de Apocalipsis, antes de Judas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Qué hermosa advertencia. Dice el apóstol Pedro, y él sabe muy bien de esto, está hablando con propiedad cuando él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente, anda alrededor buscando. Ahora, la presa en la que tiene puestos los ojos Satanás, eres tú y soy yo. Y sabes que cuando el león ataca a una manada, él siempre ataca al más débil. Él siempre sabe dónde lo va a hacer. No quiere jugar con su presa como hace el gato con los ratones. El león va, un zarpazo, una mordida y mata. Como león rugiente busca a quien devorar. Satanás quiere destruir tu familia. Satanás quiere destruir tu matrimonio. Satanás quiere destruir tus hijos. Satanás quiere destruir tu vida y no descansará hasta lograrlo. ¿Comprendes eso? Y ahora nosotros débiles, sin poder para hacerle frente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y les invito a que leamos nuestro último texto que está en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 37. Romanos 8:37. Jesús pudo vencer a Satanás en el cielo, ¿sí? Y logró la victoria.
y Él promete la victoria para aquel que cree en Él. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De aquel. ¿Y cómo demostró su amor Dios? Muriendo en una cruz por nosotros. La única manera en que nosotros podemos convertirnos en vencedores, la única manera es aceptando el sacrificio de Cristo en nuestra vida, entregando nuestra vida al Señor, confiando nuevamente en el Señor. Hace algunos años estábamos dando una campaña, ya hace bastantes años, allá en un lugar de Usulután llamado Isla de Méndez. Isla de Méndez no es una isla, es una península, pero la gente así le llama isla. Hay entrada por tierra. Y con la iglesia central de Usulután, a la que un servidor, nuestra familia pertenecíamos, fuimos. Era bastante difícil, hermanos. Cada noche salíamos más o menos a las 4 de la tarde de la iglesia y llegábamos casi como a las 5:30, 6 de la tarde al lugar de la campaña. Así que se imaginan, en la noche terminábamos 8 de la noche, de regreso estábamos 9:30, 10 de la noche en Usulután. Era un viaje bastante difícil. Llegaba mucha gente a aquel lugar, a aquella campaña. Habían cerca de 200 amigos presentes de aquella comunidad. Estábamos en una cancha engramadita, bien bonita, y yo me recuerdo que había entre las personas que llegaban, había un ancianito, como de unos 80 y tantos años, Bartolo. Bartolo era el borrachito del pueblo. Usted ha visto que algunos pueblos tienen sus personajes, ¿verdad? Bartolo era el borrachito del pueblo. Mire, Bartolo llegaba a la cancha, siempre llegaba bien tomado. Y cuando terminaba la predicación, los nietos agarraban al viejito, porque ya había fondeado, ya se había dormido, agarraban al viejito, los nietos, y lo llevaban al rancho chineado para acostarlo ahí en el tapesco. Eso era todas las noches. Siempre llegaba a la campaña, pero no terminaba de escuchar el mensaje porque se dormía, si llegaba bien tomado. La primera noche que hicimos un llamado para aceptar al Señor como su Salvador y prepararse para el bautismo, Bartolo fue el primero que se puso en pie. Yo no sé cómo hizo para llegar al frente cuando hicimos el llamado, porque andaba bien bolo, hermano. Ese señor solo así se mantenía. Había una persona, un obrero bíblico que visitaba a ellos, y él lo visitó en el día y él dijo: sí, yo quiero bautizarme, 80 y tantos años. Miren, no era fácil el negocio. Si Bartolo nos contó, hermanos, que él desde los 10 años más o menos había aprendido el vicio de fumar, porque ahí en esos lugares le enseñan a los hipotes a fumar por los zancudos. Cuando van a sacar los punches, los curiles, para que los zancudos no los piquen, andan con el cigarro en la boca por el humo, ¿verdad? Los que no se dejen engañar tanto, pues andan de ese plagatós, le decíamos nosotros, un asuntito así, para espantar los zancudos. Desde los 10 años, Bartolo sacaba punches y curiles del estero y aprendió a fumar, y ya tenía 80 y tantos años. Ese vicio estaba arraigado, hermano. Pero Bartolo dijo: yo me quiero bautizar. La noche que fueron los bautismos, ahí en la cancha hicimos los bautismos. La iglesia tenía un bautisterio grande, es una gran pila metálica que se movía, y ahí se bautizaban las personas. La primera persona que pasó para bautizarse, ya se imaginan quién fue, ¿verdad? Fue Bartolo. Hermanos, y así, mire, se le sentía el patín aguaro todavía. Se los había echado. Sí. Ese día entregó su vida a Cristo Jesús. El que creyere y fuere bautizado, dice San Marcos 16:16, ese será. Y Bartolo se bautizó. Las críticas, ¿verdad? Esto solo mojando la gente andan, como se ponen a creer que ese viejito va a ser cristiano, ese nunca ha dejado de beber. Hermano, y el siguiente día de la campaña, Bartolo llegó sobrio. La primera noche que llegó sin tener el alcohol adentro. No, pero ya van a ver, se le va a pasar rápido más adelante. La campaña fue como a medio año más o menos, y la gente comienza a decir: este viejito no va a aguantar, ya viene la fiesta y ahí va a tomar. No tomó.
Ya va a venir Navidad, los hijos de Bartolo viven en San Salvador, le traen guaro del bueno, ese sí no va a aguantar. Llegó el 24, hermano, amaneció el 25 y todo el mundo esperaba ver a Bartolo en una cuneta y no bebió, aunque los hijos llegaron con el guaro. Pasó el 31, igual. A los pocos años de haberse entregado al Señor, Bartolo recibió quizás una de las puñaladas más duras en su vida. Su esposa de toda su vida murió en el Señor y la gente dijo, hoy sí, hoy Bartolo sí se va a echar los tapis. Pero Bartolo no bebió. ¿Sabes por qué? Porque dice el apóstol que somos más que vencedores en aquel que nos amó y murió en una cruz por nosotros. Quisieras tú esta noche decirle a ese Señor, ayúdame, yo tengo una debilidad, hay algo que me está matando, que tengo yo con lo que he luchado y no puedo. Pero hoy he aprendido que en ti puedo ser más que vencedor. Si tú quieres ser vencedor con Cristo en tu corazón, te invito a que te pongas en pie para que ores conmigo esta noche, ¿te parece? Y terminemos así. Oremos al Señor, pidámosle esa victoria, digámosle, yo creo, yo confío en ti, ayúdame a vencer, ayúdame, Señor, quiero tenerte en mi vida para poder ser salvo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, misericordia y cuidado hacia nosotros. Venciste a Satanás en el cielo. Él no pudo contigo. Cuando nosotros te traicionamos, cuando la humanidad te traicionó, tú te ofreciste para salvarnos y nos ofreciste una victoria. Esa victoria hoy puede ser nuestra a través del aceptando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso esta noche te decimos, Señor, en ti queremos ser más que vencedores. Queremos que estés en nuestra vida, queremos que nos acompañes siempre. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades. Aquí estamos en la iglesia, pero como aquel hombre de la sinagoga, posiblemente con un demonio adentro, pero hoy ante ti llegamos y te ofrecemos nuestra vida para que venzas en nosotros al enemigo, Señor. Queremos ser victoriosos, queremos ser salvos. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.